A ver, sidra canal para mí, sidra cagüeñas para Cristian, Llagar Bermúdez para mí, sidra Foncio para Cristian. Yo creo que ya está todo. ¿Qué te parece, Cristian? Espera, que está perdida. Espera, ¿Cristian? chicos, lo siento. No, ella es la única que no se debió enterar. ¿De qué? Raquel, lo he dicho en la reunión anterior. Cristian, cuando llega a Nava, coge la botella, coge el vasín y a beber sidra. Perdona, estoy organizando el planning de los Llagares, Cristian. Llagares. Sí, ¿qué Ya pasa? sabéis que Llagares este año, Cristian, no hace uno. Ya los conozco todos, Raquel. El año pasado ya me pasé por los mejores Llagares. Yo este año no. Yo este año tengo una misión más importante aún todavía. No seas flipado, ¿de qué misión hablas? La misión de conocer la mejor sidra de Asturias. Pero lo difícil es hacerlo antes que este jurado que se va a poner ahí en la plaza ¿Y del cómo Ayuntamiento. pretendes hacer eso? Pues mira, es fácil. Beber, beber y seguir bebiendo. Tú lo que pasa que no quieres trabajar y quieres estar por ahí bebiendo sidra. Eso es mentira. No me acuses de eso, tía. Que estamos en el 38 Festival de la Sidra, que es un día especial, no es un programa igual que el de la semana pasada, es otro totalmente diferente. Raquelina, hija mía, que parece que no te gusta la sidra. ¿Te gusta la sidra a ti? Sí, un poquitín. Un poquitín. Abortamos la misión, chicos, ¿no? Fuera, abortamos. Se cambia, hacemos otra, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Dirección? Sí, ¿qué misión vas a ¿Qué hacer misión? ahora? Que a la catalana le guste la sidra y encima aprendas a canciar. ¡Comenzamos! Ay, papi. De verano, 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 calorcito, de verano, heladito, de verano, la sidrina, de verano, bien fresquina, de verano, y en la playa, de verano, la toalla, de verano, y en la fiesta, de verano, esta orquesta, de verano, y en la tele está puesta el programa del verano, de verano, de verano, de verano, de verano, de verano. Hoy en Verano, el 38 Festival de la Sidra en Nava. De verano. The price of your soul is the final goal. Tercera clasificada a mejor sidra natural elaborada en Asturias en esta edición del Festival de la Sidra de Nava 2015. Señor Juan. Sidra Llagar de la Morena del Alto de Viella en Siero. Tercera clasificada en este concurso, la mejor sidra natural elaborada en Asturias, con el número de participación 4, y en la segunda vuelta con el número 7, con un total de 159 puntos. Señalada. Sidra M. Vigón de Tornón Villaviciosa. Primera vuelta con el número 1, en la segunda vuelta con el número 3, total de puntuación 160 puntos y que se corresponde Sidra Roza de Nava. Sidra Roza de Nava, por tanto, mejor sidra mejor sidra natural elaborada en Asturias en esta edición 2015 del festival, y también mejor sidra de Nava, vencedora de esta edición 2015. De verano. Estamos con Massimino Villarroca, que es el jurado en el Campeonato de Asturias de sidra aquí en Nava. Massimino, muy buenas, que estamos aquí separados. Muy buenas. Oye, no sé si me podrás decir qué consejos, cómo tengo que actuar para valorar una sidra, para catar una sidra, cómo tendríamos que hacer. Hombre, para valorar una sidra, lo primero que tienes que hacer es beber mucha sidra. Entonces yo ya hago No, mal. no el día de la cata, no ya el día no. de la cata. Pero hay que ir bebiendo mucha sidra, porque eso es la experiencia de probar muchas sidras durante años, y luego vas cogiendo unos conceptos que son los que de verdad primas. ¿Qué te parece si echamos un culín y con el culín en la mano me vas diciendo cómo tenemos que hacer para valorarlo? Vale, de acuerdo. Aquí tengo mi culín. Voy a esperarte por ti, aunque no llevo en esperar, ¿no? La sidra. No, la sidra no es bueno no es bueno esperar, pero bueno.
Vamos a ver. Es igual, si no te echa Qué otro bien luego. escanciado. El escanciado es súper importante, ¿no? Pues Pasamos sí. de esa... El escanciado es muy importante. Luego, mira, esta es una sidra con un pegue perfecto. O sea, tiene que quedar blanco. Yo eso no lo consigo, pero... No tiene precisamente de que ser que quede blanco, pero este es un pegue que en Asturias se aprecia mucho. Se valora, este pegue se valora. Es un O sea, pegue eso es importante a la es hora de valorar, Es ¿no? un pegue fino que no es un arroyo, que no arrolla, te das cuenta que no te arrolla. Sí, no. Y encontrarás sidras que tienen un pegue que te va como arrollando, como si que- fuese detergente. Este no, este es un pegue fino con mucho aguante. Eso es lo primero que vemos, ¿no? Luego es el aroma. ¿Cómo tendría que ser el aroma ideal? ¿Cómo lo describirías? Pues el aroma tiene que ser un aroma franco, fresco, que no te huela, que no te den azúcares. Que aunque parezca una tontería, los catadores ya distinguimos un poco en el aroma, distinguimos cuando la sidra tiene dulce, tiene azúcares. Luego cuando una sidra te huele tan bien, te presenta tan bien, por lógica sabe bien. Tiene que saber bien, Por lógicamente. lógica sabe bien. ¿Cuánta cantidad bebes, más o menos? Porque si tienes que estar pues probando tantas sidras, al final no son muchas, ¿no?, las que tienes que beber, porque si bebieras tantos culines, al final acabaríamos perjudicados. ¿No es así, Massimino? Hombre, la sidra, aunque sea una bebida con bajo de alcohol, no con alcoholes fuertes, ella no deja de tener alcohol, claro que tiene alcohol. Si abusas de ella, pues... Pero bueno, que eso depende ya de la costumbre, la constitución de cada uno, la costumbre de beber. Si no estás de beber sidra, pues tomas 2 botellas, seguro que te terminas fastidiado. Oye, ¿y las notas cómo puntúas? Porque basándote en todo esto, ¿sueles dar notas altas, notas más bajas? En alguna final supongo que todos sean buenas notas, ¿no? Entre Pues las sí, 7 finalistas, es que porque... estas sidras ya pasaron una preselección, se repite la preselección y se van eliminando las sidras que consideramos inferiores. Por lo tanto, las sidras que están en la final deben de ser correctas todas. Yo no sé si me vas a poner, después de todos estos consejos a la hora de catar que me has dado, Massimino, no sé si puedo intentar lograr entre las dos sidras que tienes en la mesa, sacar la mejor. Porque la mejor es de aquí de Nava, ¿no? Sí. ¿Cuál ha salido, por fin? Sidra roza de Nava. Sidra roza. Pues vamos a ver, voy a intentarlo, no os prometo nada. Por la experiencia que tengo, yo, bueno, ya sabéis que me gusta la sidra. Voy a intentar sacar, con los consejos que me has dado, a ver si puedo acertar cuál ha sido la mejor sidra. Puling 1, la que tú digas. Vamos allá. When you're healing, it's hope you land. So you can Pero esta tiene un pegue muy fino también, que tampoco precisamente tiene que tener ese gran pegue por ser la mejor, que a lo mejor tiene buen pegue, que es una virtud, pero no es puede fallar por otro lado. Yo ya he probado la primera. Las sidras como las mujeres, las hay que tratar con cariño. Pues yo, Massimino, no sé cuál de las dos sidras ha sido la ganadora, pero yo me quedo con esta segunda. Me quedo con esta segunda. ¿Es esta segunda la ganadora? ¿Qué Sí. sidra es? ¿Podemos abrirla? Sí, sí, por supuesto, es la ganadora. Es la ganadora, ¿no? Esta es la ganadora. Esta es la ganadora, pues sin duda, para mí también me ha gustado muchísimo. A ver, no sé si te dejaste influenciar o no por lo que hablamos antes, pero No, estas no, sidras no, no. tienen bastante Es- diferencia. Tiene diferencias. Sí. Massimino, pues sidra roza, sidra natural roza, justa ganadora, ¿no? Justa ganadora este año y el año que viene nos volvemos a ver por aquí. Vale, pues ¿Te parece? venga, Muchísimas gracias. encantado. A vosotros. Ye verano, Pues Cristian, muchas felicidades a Sidra Roza, actual campeona de este año. Sidra que llegar está en la zona de Nava. También felicitarte a ti por lo bien que hiciste la cata, que adivinaste a la primera, tienes muy buen paladar. En estos momentos me encuentro en un Llagar en la zona de Gijón, con la que fue la mejor sidra en el año 2014, Sidra Canal. Lo primero que quería preguntarte, Andrés, valoraciones de este año 2014, que fuiste la mejor sidra de Asturias, cuéntanos, ¿qué tal el año? El año muy bueno, al consolidar el primer premio Nava, pues hubo mucha demanda de mercancía y bueno, nosotros como seguimos
unos parámetros de calidad todo el año pues bastante bien, pues pasamos el año muy bien. O sea que ha sido un año que los resultados se puede decir que han sido muy buenos, gracias muy buenos. a este premio. Nos ¿no? acompañó la cosecha, que era una cosecha muy buena y bueno, entonces pues por el tema del premio pues se consolidó la marca. Se consolida mucho más la marca. ¿Cómo nace este Yagar y cómo se consolida? Vamos a ver, este Yagar nace de mis padres, que empezaron con el lagar, porque bueno, más o menos en todas las zonas rurales había Yagares, unos para en casa, otros ya salieron a comercializar un poquitín más afuera. Y bueno, esta empresa es prácticamente familiar, empezó ahora con mis padres poco a poco y se fue aumentando, paulatinamente, hasta que ahora mismo ya estamos, bueno, mi padre ya falleció y entonces ahora mismo lo llevo yo y ahora mismo ya estamos consolidados ya con una cantidad de litros y bueno, con buenas perspectivas cara al mercado. Y tienes 2 palos. Comenta a los espectadores, a la gente que está en casa, Sí. las diferencias, las características de cada sidra que hay en Sidra Canal. Bueno, vamos a empezar por la denominación de origen de Sidra al Santu. La denominación de origen de Sidra al Santu está hecha con variedades autóctonas, 100% asturianas. Entonces, esta sidra, bajo los controles de la denominación de origen, se hace pues rigurosamente con sus controles, sus analíticas y bueno, y las cualidades que tiene esta sidra es que es una sidra con unos olores afrutados y un vaso limpio, con buen pegue, color amarillo pajizo. Bueno, es un producto que está muy logrado. Y luego tenemos... Luego tenemos Sidra Canal. Sidra Canal es prácticamente lo mismo. Está hecha con las variedades de denominación de origen, pero aparte está hecha con las variedades tradicionales, porque en Asturias hay muchas variedades tradicionales. Entonces, yo lo que intento es coger un poquitín las variedades tanto de costa como de montaña para crear un palo de sidra acorde con la calidad que tiene Sidra Canal. Cuenta, Andrés, a la gente que está en su casa cómo podemos conseguir Sidra Canal. Bien, si queremos pues bueno, disfrutar de ella en nuestra casa, o bien si tenemos negocio y queremos tener Sidra Canal en el mismo. Bueno, pueden venir al lagar cuando quieran y aquí pues bueno, tenemos tanto el Santu como Canal. Pueden ponerse en contacto con el teléfono 985 13 77 57 o bien por el correo electrónico info@sidracanal.com. Andrés, me provoca muchísima curiosidad saber cómo es un día a día en un Yagar. Cuenta a los espectadores y a mí, que en este aspecto desconozco muchísimo el sector, ¿cómo es el día a día aquí? Bueno, pues vamos a ver, el día a día, pues mira, precisamente hoy estamos con el tema del embotellado. El tema del embotellado empezamos muy temprano, porque siempre nos gusta pues, poder acabar los depósitos o los toneles en el día. Entonces hoy toca nada más que cosas del lagar, o sea, pues hoy estamos embotellando, luego se lavan los toneles y bueno, y más o menos se pasa el día. Los días siguientes pues estamos unos repartiendo, otros visitando clientes, otros revisando las pumaradas, que también tenemos pumaradas, y bueno, es un poco el día a día. Luego cuando llega la campaña pues ya tenemos otra cosa más, que es recoger la manzana y seleccionarla. Lo que más curiosidad me provoca ahora mismo es probar la que hasta hace unos días era la mejor sidra de Asturias. Así que Andrés, ponme un culín, anda. Que sea pequeñín, ¿eh? Ahora mismo. Venga, porque bueno, de momento mi compañero está intentando que me guste la sidra y voy poquito a poco. Y me gusta, que conste, le estoy empezando a coger el gustirrinín a todo esto. La página web, Andrés, ¿tenemos? Sí, tenemos la página web que es sidracanal.com. Para que los espectadores puedan buscar más información de tu sidra. Muy bien, muchas gracias. Riquísima. Me gusta muchísimo, Andrés. Y ahora vamos a dar paso a mi compañero que se encuentra en otro Yagar, en la zona de Gijón, la que fue la segunda mejor sidra del año pasado. Cristian, cuéntanos.
Raquel, pues si tú estás en el Llagar de Canal, yo estoy en Sidra Cabueñes, la que hasta hace muy pocos días era la segunda mejor sidra de Asturias. Y estamos con Diego, su propietario. Hola, buenas. Diego, no empezaste produciendo sidra, sino que empezaste produciendo manzana, que tenemos aquí detrás. ¿Cómo ha sido tu historia? A mí esta historia con la sidra ya viene desde hace muchos años, desde que era un crío, que en casa de los abuelos teníamos manzana. Y entonces empezábamos a recoger manzana, la vendíamos a otros llagares, los que hoy en día son compañeros míos. Y poco a poco, cuando ya dejé de estudiar, lo que yo de verdad sabía hacer era coger manzanas. Entonces conocí a la gente aquí de Sidra Cabueñes, antes de ser como éramos ahora, y yo les ofrecí recoger manzana. Ellos había aquí un llagar ya de los años 30 y pico, estaba ya en desuso. Y me dijeron, vale, entonces si recogemos manzana y lo mallamos, y bueno, yo tenía 21 años, y claro, a mí las cuentas me salían todas. Y dijeron, no, pues lo mallamos. Y así empezamos, va a ser ya 18 años. Oye, después de estos 18 años, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo definirías en este caso ahora tu sidra? La verdad que cambió en estos 18 años. Primero teníamos toneles de madera, hacíamos las cosas un poquitín más apurado, teníamos menos medios de maquinaria, de todo. Y hoy en día, pues bueno, estamos bastante modernizados con la maquinaria, hicimos muchas plantaciones, seguimos trayendo la manzana aquí, o que yo cogía cuando era crío, que son pomares ya viejos, pero bueno, para mezclar las manzanas es la cuenta para la sidra. Y la sidra es una sidra que hoy en día gusta bastante y bueno, estamos en ello, trabajando siempre para intentar mejorar y que así siga siendo. Una de las mejores sidras de Asturias, Diego. El secreto está en que bueno, la manzana lógicamente sea asturiana, pero la diversidad, ¿cómo es eso? Hombre, hay que diversificar un poco la manzana, sí, tiene que ser de varios sitios, no vale todo ni de la misma variedad ni del mismo sitio. Nosotros traemos sidra de manzana de Villaviciosa y de aquí de Gijón, mayormente. Luego en otro concejo así, limítrofe, digamos, a Gijón, no, tampoco lo traemos de muy lejos, de aquí del oriente casi todo. Y eso es importante, el mezclar la manzana de un sitio y del otro, de sitios secanos, por decirlo así, con sitios más húmedos, un poco más altos, un poco más bajos, de nivel de mar, de un poquitín más hacia adentro, hacia el interior. Y así es como para ser bien hay que hacerlo. Y luego las variedades de manzana sí también, no se podría hacer la sidra de la misma variedad, en teoría, aunque las hay, que estamos, bueno, hay gente que está practicando un poquitín con variedades monovarietales, pero bueno, eso es un poco esto, para hacer la sidra en general hay que mezclar, cuanto más mezcles mejor, de sidra de manzana buena. Claro, lógicamente, ahí está el secreto. ¿Cómo definirías esos meses donde elaboráis la sidra? ¿Son duros? Esos meses son bastante complicados, sí, porque bueno, la verdad que vienes del verano, que es cuando más se vende, pues, bueno, vienes del calor, de alguna fiesta también, y ahí ya no hay ni fiestas, ni calor, ni nada. Hay mojaduras, hay frío, hay estrés de correr para aquí, correr para allá, tienes que seguir vendiendo sidra a la vez que estás elaborando la futura sidra, y son un poco duros, la verdad que es, pero bueno, también luego merece la pena. Merece la pena, sobre todo también por muchos de los premios que podemos ver ahí dentro, ¿no? Que tienes en el llagar. ¿Es importante tener premios, me refiero? Los premios son importantes siempre, por varios aspectos. Lo primero porque bueno, te das un poco a conocer, la gente también, digamos, al ser un llagar, como somos nosotros, pequeño, dentro de lo que cabe, pues sí que te respeta más. Los clientes pues te respetan más, aunque sea la misma sidra que el año anterior o similar, pero la gente esas cosas lo lee en la prensa, lo ve, y bueno, yo creo que valen por eso. Y luego por satisfacción personal, que creo que es, para mí es lo mejor. Yo ganar un premio, pues para mí me ayuda al día siguiente de levantarme otra vez y ponerme a lo mejor a limpiar una finca, a corchar aquella sidra, y dices tú, vaya bien que vas a ver esto. Y es una recompensa, ¿no? A todo el trabajo, sí, Diego. Sí, a muchos años además, porque no... por ejemplo, otras manzanas que tenemos aquí, para que esta manzana llegue a ser sidra, va a ser sidra dentro de un año casi. Entonces, y para que esta manzana esté aquí, este árbol lleva aquí unos 15 años. O sea que desde que plantamos el árbol hasta que vayamos a tener los frutos, pues... Y luego hasta que levantes ese premio. Entonces sí, entonces vamos a procurar a ver si seguimos haciendo las cosas así, podemos ganar a uno. Creo que, bueno, estamos ahí con la ilusión siempre tenemos. Y para seguir plantando un árbol mañana, para dentro de otros 15 años, coger otro. Así. ¿Cómo comercializáis vuestro producto? ¿Lo podemos encontrar en bares? ¿Luego la gente también puede venir aquí a por ello? Sí, bueno, mayormente lo comercializamos en sidrerías, aquí de Gijón, Villaviciosa, bueno, en Pola de Siero,
sitios cercanos, siempre en Asturias. Y luego aquí también, aquí en Llagar, pues viene gente, particulares o grupos de amigos que van a hacer una parrillada al Monte Deva, por ejemplo, y vienen a por ello. Para tener sidra en nuestro negocio, la gente de Gijón o alrededores o en otro punto de Asturias, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos ponernos en contacto contigo, Diego? Bueno, el mundo de la sidra no funciona así exactamente. ¿No funciona así? No suele funcionar, hombre. Sí que te digo que también algunas veces gente llama por teléfono, que es lo que más sería la forma de contacto que nosotros tenemos más acorde, sí, más directa. Pero normalmente en el mundo de la sidra somos nosotros los que vamos a ofrecer el producto en la sidrería. Luego vas a una sidrería y luego empiezas a conocer que si el dueño de la sidrería, que si un camarero de la sidrería, que si un cliente de la sidrería, entonces te dicen vete aquí o vete allá. Vas a otra sidrería y así vas haciendo un poco de efecto de dominó, por decirlo así. Una pregunta fácil por todo lo que me has dicho. ¿Por qué sidra Cabueñes y no otra sidra en Asturias? ¿Qué me dirías ahí, Diego? Yo esto no te lo voy a decir, no. Yo creo que cualquier sidra buena, vale, y hoy en día pues muchos de nosotros trabajamos y hacemos el mayor esfuerzo para que la gente pueda disfrutar de la sidra en general. Yo cuando voy a la sidrería no tengo por qué beber mi sidra, yo puedo beber la de cualquier compañero y me gusta y no tengo ningún problema. Lo importante creo que, aparte por lo económico, evidentemente para eso también se suele trabajar, y el dar el nombre a la sidra y ver en una fiesta, en una romería, en la televisión, sidra, manzana, sidra, fiesta, gaita, sol, alegría. Pues yo creo que es lo más importante, ¿no? que sidra Cabueñes o sidra X. Pues yo Diego, creo que es lo más importante para eso, el trabajar todos en la misma línea y hacer que la sidra, creo como lo estamos haciendo, pues que sea el mayor reconocimiento que podemos tener, el ver a un grupo de gente beber sidra, que esté contentos. Pues Diego, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Yo voy a ver si me voy a Gijón a buscar casa, porque me gustaría vivir en Gijón. Y para ello tampoco voy a andar perdiéndome por la ciudad. Llamo a la agencia Asturias, llamo a Verónica y me da la solución. Verónica, ¿qué nos vas a presentar hoy? Pues sí, Cristian, vivir en Gijón es todo un lujo, pero en Asturias hay muchos otros sitios ideales para vivir. Hoy nos encontramos en Ules con Sonia, la directora de la oficina de Oviedo, que nos va a enseñar esta casa. ¿Pasamos? Vamos. Adelante, Verónica. Vamos a cerrar la puerta, un poco de corriente. Pues bueno, esta es la entrada principal de la casa. Bueno, tiene unos muebles muy minimalistas, la decoración es con lo justo. Y pasamos directamente a lo que es el estar comedor de la zona. ¿Nos sentamos un poquito aquí ahora? Cuéntame, ¿qué tiene esta casa? Mira, esta casa, aparte de la zona, que Ules es una zona muy valorada en la ciudad de Oviedo porque es un pueblo muy pequeñito que está muy próximo al centro y tiene transporte público, que lo coges en la calle Uría y te deja aquí en el centro del pueblo, con lo cual estás comunicada constantemente y además pasa cada hora, que es bastante frecuente. ¿Cuántos metros tiene la casa? Mira, esta casa tiene 400 metros aproximadamente. La parcela en sí son unos 550. Y lo mejor de esta casa pues son todas las cristaleras que tienes mirando hacia la ciudad de Oviedo y con orientación sur, muy importante. ¿Y la casa cómo está distribuida? Cuéntanos. Son 3 plantas, no hay sótano porque el garaje, que es la planta baja, está a nivel de la calle. Luego la casa sube una planta, que es en la planta en donde nos encontramos, donde se encuentra el salón con 2 ambientes diferenciados, uno para ver la tele y otro aquí más privado como para leer, donde está la chimenea, y detrás de nosotros tenemos la cocina y la mesa de comedor. Luego en esta planta baja tienen una habitación doble tipo suite con su armario empotrado, su baño incorporado, un poco pues para evitar si en un momento dado se necesita de urgencia una habitación sin escaleras y demás, pues lo tienes previsto en esta misma planta. Y luego en la planta de arriba ya está la zona de noche, 3 dormitorios y 2 baños. Pero esta casa tiene unas vistas. ¿Arriba también tiene vistas? Sí, arriba tienes una terraza que la vamos a ver luego, pues sí, me gustaría. espectacular. Sonia, ¿qué te parece si subimos arriba y me enseñas la terraza y las vistas que tiene? Por supuesto, eso no se puede perder. Vamos. Bueno, Verónica, nos encontramos ya en la terraza. Esta terraza, los propietarios pensaron en un sitio un poco privado para tomar el sol, que esté exento de las miradas de los vecinos.
y así también para que los niños puedan jugar aquí, ¿vale? En esta planta de aquí se encuentran los dormitorios. Hay un dormitorio doble con un baño completo en tipo en suite y luego 2 dormitorios dobles con armario empotrado y un baño para el servicio de estos dos dormitorios. Y lo fantástico de esta zona es que está orientada al sur, el cambio de temperatura con respecto a la parte de la casa que está al norte se nota y con lo cual hay un ahorro en el consumo energético de calefacción importante. Y bueno, pues aquí será una maravilla disfrutar de esta terraza con las vistas que tenemos, porque aquí realmente podemos ver prácticamente toda la ciudad de Oviedo, la Sierra del Aramo, que es impresionante y está un poquitín tapada, pero bueno, es el clima que tenemos en Asturias. Y bueno, pues aquí, mira, toda esta zona de aquí sería la zona nueva de Oviedo que se llama Las Campas, luego está la Florida, se puede ver el nuevo estadio de fútbol, el centro Calatrava y si te fijas bien también puedes ver hasta la torre de la catedral. Pues hay que fijarse bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que fijarse bien. Yo no necesito gafas y la veo, pero bueno. Yo sí. Más o menos por allí. Yo sí las necesito. Esta zona de Ules, la verdad que a todos los habitantes de Oviedo les gusta mucho. Aquí en la fiesta del martes de campo pues sube mucha gente a pasear por esta zona y a tomar el bollo con los amigos. Y como ya dije antes, cualquier casa que se oferta en Ules enseguida tiene muchas visitas y te llaman para preguntar el precio y demás. Y bueno, y aprovechando que hablamos del precio, bueno, hay que valorar la casa, los metros que tiene. Bueno, alguien que esté de ver casas pues sabrá que no es un precio medio bajo, sino más bien medio alto. Bueno, Cristian, pues como ves, una casa, otro estilo de vida y una opción también muy a tener en cuenta para vivir en Asturias. Verano. ¿Viste? Cómo están, es súper fácil, es más sencillo que escanciar. Sí, sí, muy fácil. A mí esto me va a llevar tiempo, Cristian, así que primero vamos a dar paso a publicidad. Muy buenas, estamos aquí con Sidra Coro, de Villaviciosa. Escanciador de Asturias del año 2011 y vigente campeón de Nava. Pablo va a intentar, que ya es mucho, que yo aprenda a escanciar. Mi compañero Cristian quiere que así sea este año. Sidra Cabañón, de Naves, de Llanes. Voy a intentarlo, por favor, los que están en casa, mírenme con cariño porque no prometo nada bueno. Venga, Pablo, cuéntame qué tengo que hacer. Bueno, nada, echar sidra es mucho más sencillo de lo que a priori pensamos. Para ti, para ti. Primero te voy a explicar la mano de la botella. La botella hay que cogerla de la mitad hacia abajo y este dedo por detrás, el meñique por debajo para que no nos caiga. Cuando enfriamos la sidra se enfría en agua y entonces la etiqueta resbala. Al cogerla se nos puede resbalar, entonces metemos el meñique por debajo para que eso no pase. Bueno, vale. Brazo, codo estirado y por encima de la cabeza. Sidra Vigón, la mano, mano del vaso. Sí, como me decías antes, ¿no? El corazón por debajo. Sí. Lo cogemos un poquitín más abajo para manejarnos mejor. Vale. Eso es. El corazón por abajo tiene la finalidad de que cuando estamos escanciando nos rebosa un poco de sidra. Entonces al ofrecer el culete al cliente siempre hay una gota. Y con el corazón lo limpiamos y lo entregamos para que el cliente no se manche. Muy bien. El corcho tiene que ir en una mano o en la otra, independientemente. Lo del corcho ya me parece muy complicado. Eso lo vamos a dejar para nota. De momento lo del corcho lo dejamos para el segundo. Sí. Muy bien. El chorro tiene que caer vertical y paralelo a la columna vertebral. El vaso se coloca en el centro del cuerpo con una inclinación más o menos de 30 a 35 grados. Que la sidra te sea propicia. Cuando quieras empezamos. Hay que mirar al vaso y no moverlo. Echas el primero y luego voy yo, ¿vale? Venga. Cortamos desde arriba sin mover el vaso y entregamos. Bueno, este te lo bebes, ¿eh? Con este acto termina el hermanamiento de la sidra y nos convocamos otra vez de nuevo aquí para el año que viene. Sé que esto no se hace, pero es que yo los tomo más pequeñinos. Voy, ¿eh? Pues nada, ahora si quieres lo intentamos. A ver, un momentito esto. Mano más o menos así, ¿no, Pablo? Sí. ¿Así? Un poco más abajo, hay que cogerlo más abajo. Aquí, ¿no? Un poco más abajo y este dedo por debajo, muy bien. Vale. Así. Vamos al centro del cuerpo. Así. Así más o menos. Codo estirado por encima de la cabeza. Dios, esto es muy complicado. Un saludo para todos los escanciadores que son unos artistas. Y ahora tiene la mala suerte de que está soplando el aire. Bueno, pues más bonito va a quedar. Allá voy, ¿eh, Pablo? Venga, te echamos un cable. Ay, señor.
Bueno, algo ha caído. ¿Te lo tomas? ¿Qué menos? Por el esfuerzo. Oye, que son muchos años en Asturias y nunca lo intenté porque me parece muy complicado. Pues muchísimas gracias, Pablo. Toda una experiencia. Mi primer culín, que es campeón en Asturias y además en un sitio fabuloso como es el Festival de la Sidra de Nava. Gracias, Pablo. Encantada, ¿eh? 2 besitos. Venga, gracias. Hasta luego. A ti. Estamos con Ricardo del Río, que es el secretario de la Cofradía de la Sidra. Ricardo nos va a decir ahora exactamente el nombre de la cofradía porque es muy largo y un poquito complicado y a mí me ha costado memorizarlo, no he sido capaz. Lo primero, quiero saber exactamente el nombre de la cofradía, Ricardo. Hola Raquel, mira, somos la buena cofradía de los Iceratores de Asturias. Y llevamos 3 años ya largos andando el camino, ¿Sí? llevando la sidra por todos los rincones del mundo. O sea, ese sería vuestro objetivo. Y cuéntanos un poquito la historia de la cofradía. Pues mira, nosotros lo que nos dedicamos es a hacer, aparte de cursos en torno a la cultura asturiana relacionada con la sidra, como es la plantación y poda de pomares, el escanciado, la elaboración de sidra, las catas de sidra, y luego hacemos fiestas como la de hoy, que hicimos una ceremonia de hermanamiento de todas las sidras de Asturias, llenando una pipa que incluye todas esas sidras, para luego el día de San José corchar esa pipa, hacer unas etiquetas especiales y unas botellas para tener esas botellas con la sidra que une toda Asturias. Y si yo quisiera ser cofrade de la sidra, ¿qué tendría que hacer? Solamente te tiene que gustar la sidra, nada bueno, más. La verdad es que me empieza a gustar mucho. Es el único requisito. Hoy había probado hasta ahora poquito, porque a mí lo de beber a veces me cuesta un poco, pero la verdad es que la sidra aquí está muy buena. O sea, que solamente me tiene que gustar la sidra y ya está. El único requisito es que seas amante de la sidra, que te guste ir por ahí por el mundo con nuestra indumentaria y hablando de la sidra y comentando los valores que tiene la sidra. Todavía ayer se demostró que es muy buena científicamente, médicamente. Exacto, para enfermedades cardiovasculares, para prevenirlas, para diabetes. Para diabetes, para bajar un poco la tensión y un consumo responsable, pues que también es muy sano para bajar mucho el colesterol. Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo y en un rato nuestros espectadores van a poder verme con la montera picona y la capa. Vamos a asturianizarnos del todo, como quiere Cristian. Gracias Ricardo, 2 besos. A ti, encantado. Igualmente. Verano. Pues mi compañero Cristian quería que aprendiera a amar la sidra y que me gustara realmente. Pues voy más allá, me he hecho cofrade de la sidra. Así que Cristian, dinos, ¿dónde estás? Pues Raquel, estoy con Abraham, el propietario de la sidrería Fontevilloria. Abraham, ¿cómo te da a ti por meterte en esto de la hostelería? Pues llevo 15 años trabajando de camarero y hace 3 meses pues nos embarcamos en este viaje. La gente que venga por aquí, ¿qué se puede encontrar? Pues nos encontramos grandes palos de sidra, nos encontramos buenos escanciadores y tenemos una carta calidad-precio muy buena. Vamos a ir desgranando todo eso. Sidra, ¿qué palos? ¿Con qué palos trabajáis? Sidra, pues trabajamos con Fran y Ramos del Valle de aquí de Lugones, trabajamos con La Morena, que quedó tercera ayer en Nava, y con Prado y Pedregal. Trabajamos con sidra Juanín de Tiñana y luego también traigo algo de sidra Cabueñes y de Prado Monga. Importante, como bien dices, escanciar bien la sidra. Para eso tenemos prácticamente los mejores de Asturias aquí. Bueno, estamos yo y un compañero, nos representa también Pablo Álvarez, que fue campeón de Asturias en el 2011. Nos ayudan los puntos también Pablo Suárez de la sidrería La Cuétara y tenemos un equipín 100% asturiano, que es hoy único. Eso es importante. Y nada, ahí vamos luchando poco a poco, mejorando las puntuaciones. La verdad que vamos muy bien. Lo que más le importa a la gente seguramente es importante la sidra, pero la comida aquí en Asturias somos de buen llantar. Importante y también. bebemos bien. Sí. ¿Qué tipo de cocina tenéis? Aquí tenemos una cocina tradicional y todo casero. Tenemos menú del día, menú de fin de semana. Tenemos una variedad en cachopos, variedad en setas, variedad en calamares frescos, quesos, etcétera. La verdad que tengo una carta pequeña pero de mucha calidad. Como veo por aquí detrás tenéis mucha gente, está prácticamente lleno, no hay una mesa donde sentarse. ¿Qué tipo de servicios tenéis, Abraham? Pues damos cumpleaños, este año hemos dado 2 comuniones, tenemos un bautizo programado, todo tipo de eventos hasta un límite. Yo hasta 40 personas y es lo que llegamos. La sidrería tiene un tamaño y ahí no nos podemos pasar, pero el que quiera, cualquier tipo de evento familiar sin problema. Fácil de llegar aquí a Lugones, ¿no? Estamos en el centro, al lado de la iglesia y al lado de la Casa de Cultura, tenemos terraza para los 2 lados. No hay problema para encontrar esto. Voy a conocer ahora a 2 compañeros tuyos. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? Chema Ordóñez y Pablo Álvarez. Abraham, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muy bien. Pues ya estoy con Pablo Álvarez y Chema Ordóñez, el resto del equipo. Oye, Pablo, por curiosidad, ¿con Raquel hay algo que hacer, tío? Dejamos que deje escanciar ya y que no haga más el ridículo. Nada, yo creo que Raquel
practicando un poco más, lo único que tiene es miedo escénico. Miedo escénico, pues vamos a ver si hace Una tarde, algo 3 horas y lo sacamos para adelante seguro. antes de acabar el programa porque falta muy poco. Chema, ¿cómo es la competición en equipos? La verdad que ya hay una cosa, y el primer año que voy y la verdad que me gusta mucho, hay muy buen ambiente, mucha rivalidad y bueno, no sé qué más decir. ¿Hay tensión, hay nervios cuando te subes a...? Bastante, por lo menos yo bastantes nervios. ¿La competición en qué consiste? ¿Puntuáis cada uno? ¿Subís? ¿Cómo se hace? Bueno, pues subes arriba a echar la botellina y te puntúan el estilo, te puntúan las medidas y el tiempo. Luego que cogen en el equipo sois 4, cogen los 3 mejores Las 3 culines. mejores puntuaciones. ¿Cómo pues va este año? ¿Cómo vais? Bueno, estamos ahí, estamos dando un poco de guerra, todavía nos cuesta un poco, pero vamos. Bueno, vamos bien, vamos terceros. El tercer puesto, estar en el podio siempre es importante, Pablo, al final, ¿no? Sí, hombre, un tercer puesto y además para el nombre de la sidrería y estando los 3 aquí, jolín, yo creo que es un referente. Conseguir que tengamos la sidrería tercer mejor clasificado de Asturias en categoría de escanciadores, para mí es bárbaro. Oye, ¿presta más participar uno solo o en equipo? Pues al final te une más, lo pasas mejor. ¿Cómo se disfruta la competición? ¿Cómo se disfruta mejor? Lo pasas mal de las dos formas, porque los nervios son muy crueles. Pero por equipos tiene otro aliciente, porque mira, por ejemplo, Chema este año es el primer año que participa, pero apostamos muy fuerte por él en el equipo porque consideramos que tiene muchas tablas y que aunque aún tiene que rodarse un poco, creo que va a dar un salto de calidad tremendo. Chema, ¿los entrenamientos son duros o tampoco estoy como el fútbol, que no entrenes 3 veces a la semana? ¿Cómo hacéis? Bueno, pues la mayor parte del entrenamiento es trabajando, es echando sidra a los clientes, intentando hacerlo cada vez mejor, que el culín te salga bien, que la botella te salga, digamos, perfecta. Y luego sí que quedamos siempre que podemos, que es bastante difícil entrenar un poco, y sí que también hay bastante tensión, sobre todo por parte de Pablo, que me mete bastante caña, y cosa que le agradezco. Relaja un poco, jolines, que por ser campeón hay que dejar a la gente trabajar un poco tranquila. Mira, Raquel, metes presión y sube el vaso en vez de bajar la botella o bajar la sidra. Bueno, Chema tiene potencial y hay que sacárselo, y sobre todo tiene que creérselo, es un trabajo de cabeza. Por otro lado, lo último, me decías antes, ¿de dónde viene eso de escanciar la sidra? Porque hay mucha gente que yo soy asturiano, no lo sabía, explica solo a la gente de casa de dónde proviene esa tradición de escanciar la sidra. Bueno, cuando no existía la industria vidriera, se metía una pajita que se llamaba la espita, no existía tampoco evidentemente los grifos que tenemos ahora para espichar, y entonces al estar el tonel muy lleno de sidra, salía con mucha presión, ejercía mucha presión, entonces bueno, al poner la zapica salía espichado, digamos, ¿no? Cuando llegó la industria vidriera ya no hacía falta ir con el carro del país con el tonel a cuestas y llevarlo para un lado y para otro, sino que ya corchabas la sidra y te llevabas una caja, 2, lo que fuera necesario, lo que te hiciera falta beber. Pero nos dimos cuenta, bueno, o se dieron cuenta, que a la hora de echar los echaba como el vino o como una cerveza, como cualquier tipo de bebida, y no era lo mismo, no teníamos ese efecto que nos daba la espicha. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera? Imitarlo. Hacer así, esto es la botella, esto es el vaso, y por eso los primeros escanciadores echaban la sidra de lado. Y con la gravedad, pues imitábamos el efecto de la espicha y sacamos todas las propiedades oligolépticas que se sacan mediante el escanciado. Luego ya se fue depurando para que por la espalda del escanciador pues se le puso recto, se diseñó el decálogo del escanciador con toda esta sistemática, sobre todo para la salud del escanciador. Chicos, pues muchísima suerte a los Gracias tres, a vosotros. personalmente, y que el equipo funcione y nos dé muchas alegrías este equipín asturiano. Por otro lado, Raquel, no sé si estás ensayando o estás bebiendo, solo sé que me dicen que estás en Fonciello. ¿Qué haces? Me alegro, Pablo, de poder verte de nuevo. Estoy entrenando. Te prometo que voy a acabar escanciando genial, no tan bien como tú, pero lo haré mejor. Estamos en otro llagar, concretamente en el llagar de la sidra Fonciello. Estamos aquí con su gerente, con José, y lo primero que quería preguntarle a José es, bueno, ¿cómo nace este llagar? ¿Cómo se va consolidando tu marca? Bueno, pues este lagar surgió de una inquietud familiar de hace un montón de años, donde mi padre tenía en mente haber hecho un lagar y fue pasando el tiempo dedicándonos a otras cosas y al final pues acabamos realizando esa idea o ese sueño que teníamos. Tenemos 3 productos en este llagar. Háblanos de los 3 y sobre todo háblanos de un producto nuevo en el que tú has depositado muchísima ilusión, que es Eris, y que queremos que la gente que está en su casa lo conozca mejor.
Cuéntanos un poquito de las 3 líneas que tienes. Aquí tenemos fundamentalmente la primera marca que surgió cuando empezamos en esta actividad, empezamos con la sidra Fonciello. Con el paso del tiempo y según fue evolucionando el mercado, pues empezamos a hacer también sidra de denominación de origen, que se llama Llaneza. Y recientemente, o sea, tan recientemente como que hace un mes que hemos empezado con un nuevo tipo de sidra en un botellín de 33 centilitros, que es la sidra Eris. La sidra Eris es un tipo de sidra brut, donde se hace con mezcla de diferentes tipos de sidra para conseguir darle un cariz o una forma de ser a esta sidra y añadiéndole un poco de gas para que sea un refresco muy agradable de beber y muy apropiado pues, para la época de verano aquí en Asturias o donde haga calor, fundamental. Y además destacar que antes estuvimos hablando un ratito que lo pueden tomar los celíacos. Exacto, sí, es una bebida que lo pueden consumir sin ningún tipo de problema. De todo el proceso de elaboración de la sidra, José, ¿cuál sería el que te parece más complicado o cuál es el que más te gusta? Cuenta a los espectadores un poquito el proceso de la sidra y destácame el que te parece más complicado y el que te gusta más a ti. Hombre, en los lagares hay momentos muy determinados y muy distintos. Empezamos en la época de otoño, que es cuando hacemos los mostos para fabricar nuestras sidras. Después está el periodo de fermentaciones y en la época de los trasiegos. Yo creo que lo más complicado es el tema de los trasiegos, que es mezclar diferentes tipos de sidra en función como ya han fermentado o diferentes tipos de manzana que haya en cada tonel y sacar ese tipo de sidra que tú tienes que se te caracterice en el mercado. Entonces eso se consigue a base de mezclar, ir probando y mezclando hasta que haces tu producto. Los espectadores que nos estén viendo, si quieren hacerse con Eris, con este producto en el que tú has depositado tantísima ilusión, tú y tu familia y el resto de sidras, ¿dónde podríamos hacernos con los productos de tu llegar? Bueno, pues lo que es sidra natural, pues en gran cantidad de sidrerías que son clientes nuestros y en algunas tiendas de alimentación que también lo tenemos. Eris está dando los primeros pasos y ya está en algún tipo de cafeterías, vinotecas y demás, porque, como decía antes, es un refresco muy agradable de consumir y cae muy bien dentro de esa cota de mercado. Y luego lo mismo, estamos empezando en algún tipo de tiendas a dejarlo, ver que la gente lo vaya probando, pulsar las opiniones, qué les parece, qué no les parece, bueno, haciendo una pequeña labor comercial. Y además queríamos destacar también que, aparte de encontrarnos unas sidras fantásticas, en Fonciello también tenemos muchísimo espacio y un sitio maravilloso para poder organizar eventos de todo tipo, desde bodas, eventos de empresa, comuniones. Coméntanos un poquito esta parte de tu negocio. Aquí hacemos algún tipo de eventos, pero en temporadas muy concretas. Lógicamente aquí en pleno invierno no se puede desarrollar ninguna actividad de ese cariz o de ese formato porque está frío. Aquí no podemos tener calefacción porque aquí tenemos sidra y tiene que estar a su temperatura. En la época de primavera avanzada, verano, cosas puntuales sí se realizan, pues como pequeñas bodas o pequeños eventos, siempre de 50 personas en adelante, más que nada porque aquí es un servicio de catering, aquí no tenemos cocina. Entonces el servicio de catering pues te exige una cantidad de gente determinada. Para todos los espectadores que quieran pues eso, hacer una boda íntima o algún evento pues más reducido y que les interese saber más de tu llegar, indícanos tu página web para que los espectadores puedan conocer mejor Sidra Fonciello y el llegar. Pues mi página web es sidrafonciello.com y nos encontramos ubicados en Tiñana, aquí en Siero, y es la zona sidrera por naturaleza en esta zona. Pues muchísimas gracias, José, porque me ha encantado conocerte. Cada vez me gusta más este mundo de la sidra y tengo que decir que el producto de Eris está muy rico, así que animo a todo el mundo que lo pruebe. Y dicho esto, José, a ti, nos vamos a ir a Talasoponiente, que además este programa nos tiene preparado una actividad que a mí me gusta mucho, que es bailar. Y como estamos en un programa que estamos dedicándonos a la folisha, vamos a aprender a bailar en condiciones y de paso a ejercitar nuestro cuerpo y estar más sanos. Verano. Hola Raquel, soy Esther, directora de la Academia de Danza Mares. En este momento estamos participando en una clase de ballet clásico con un nivel intermedio de ballet. Estamos en las instalaciones de Talasoponiente en Gijón, concretamente en la clase de danza. Están participando en esta clase, como he dicho, niños de un nivel intermedio, lo cual no quiere decir que el ballet clásico solamente sirva para niños de estas edades.
En estas clases pueden participar niños desde los más pequeños, medianos, incluso gente adulta. Actualmente se están abriendo un montón de grupos de gente adulta que siempre ha tenido ilusión en participar en las clases de ballet y formarse no como bailarines, pero sí formarse en la especialidad de ballet clásico. Os animo a todos a participar en las clases de ballet, tanto a niños pequeños como medianos o adultos, porque este tipo de actividad en los más pequeños fomenta la psicomotricidad, la musicalidad, el compañerismo, la disciplina, y en la gente adulta lo que les aporta es sobre todo higiene postural, ya que se trabaja mucho desde el centro abdominal y eso les beneficia un montón para la corrección postural. Los alumnos que estamos viendo en este momento participando en esta clase son alumnos que están matriculados en la Royal Academy of Dance. La Royal Academy of Dance os podrá proporcionar unas titulaciones privadas, pero que van a acreditar vuestros estudios a lo largo de vuestra trayectoria. En Talasoponiente, próximamente, vamos a poder ofertar estos estudios de Royal Academy of Dance y los de ACADE en la especialidad de danza española y de flamenco. Así que de esta manera os invitamos a que participéis en esta disciplina, no solo a ti, Raquel, sino a toda la gente que nos está viendo. Así que aquí os esperamos en Talasoponiente by Mares Danza. Bueno, Raquel, soy María Álvarez, directora del Centro de Danza Mares en la especialidad de danza española y flamenco. En estos momentos estamos viendo una clase de esa misma especialidad de danza española, o también conocido como danza estilizada. Es una especialidad que engloba diferentes terrenos. Podemos encontrar dentro de los ejercicios que vemos una base clásica, como flamenca, como de escuela bolera. En estos momentos estamos viendo un nivel intermedio con una clase de técnica de palillo, que nosotros llamamos palillo pero que la gente cotidianamente lo conoce como castañuelas, o un ejercicio también de braceo y un ejercicio de técnica. Para finalizar hemos terminado con unos giros que están dentro de una coreografía que actualmente estamos preparando, que se llama Al Andalus y que es de un compositor denominado Manuel Carrasco. La danza estilizada engloba diferentes edades, se puede recoger desde las más chiquititas hasta la gente más adulta, porque es muy fácil de desarrollar muchísimos ejercicios y la evolución se va desarrollando a lo largo de los años. ¿Qué podemos decir de la danza estilizada? Pues que es poco conocida, es poco comercial, pero es muy bonita y muy beneficiosa. Actualmente cada vez se hace menos danza española, no sabemos por qué, se ha puesto muy de moda lo que es el flamenco más clásico y se ha dejado un poco aparte este término de la danza. Es complicado recoger muchas veces clases de esta especialidad, pero bueno, aquí en Talasoponiente pues nos estamos animando a traer esta nueva asignatura de la danza para que todo el mundo disfrute de ella y la tenga en su centro del día a día. Aprovechando que en Talasoponiente tenemos unas instalaciones como estas, adecuadas para este tipo de baile, pues queremos introducirlo para que todo el mundo lo conozca y podamos llevar a cabo un proyecto nuevo en lo que es la danza española en Asturias. Bueno, pues poco más tengo que decir, ya veis que está siendo algo muy bonito, algo improvisado, que es en una clase, o sea que animamos a todo el mundo a que venga, de verdad, que se acerque, que pruebe, que vea lo rico que es la danza estilizada, los beneficios que nos puede otorgar. Y bueno, aquí vamos a estar todo el curso que viene, a partir de septiembre, con los profesores de Mares Danza dentro de este complejo, el Talasoponiente. Y nada, os esperamos. Animaros, que estamos aquí con mucha fuerza y mucha entrega recibiéndoos. Recordaros que también vamos a trabajar festivales de fin de curso, de Navidad y muchas galas y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Os esperamos. Verano. Que miren la gente que está en su casa donde me encuentro, en un paisaje fantástico y con un caballero muy majo. Se llama Aladino y es el propietario de ese restaurante bar que se llama Les Praeres. Aladino, ubica a la gente que está en su casa donde nos encontramos. Estamos en Nava, pero ¿exactamente dónde? Estamos en la Sierra de Peñamayor, en Les Praderes de Nava, el paraíso de Nava. Aladino, cuéntanos a mí y a los espectadores la historia de tu negocio, que además es un negocio familiar y lleváis mucho tiempo con él. Sí, llevamos aquí 43 años y era de mis padres
lo compraron, era una cabaña antigua, y mi padre fue el que hizo toda la pista del monte, el que hizo el bar, con 8 fíos. Aquí trabajamos mucho, bajábamos a la escuela andando. Que se dice pronto, porque para llegar aquí ha sido toda una aventura, he de decirlo, ¿eh? Tenía yo 8 añinos, y mis hermanos, y bajamos a la escuela, subíamos la bebida en el burro, ahora ya empezamos a subir al tractor, después ya ahora ya en coche, pero estuvo, hasta que mi padre hizo la carretera era un camino. Y esa es la vida nuestra aquí. Es que es un sitio que está muy apartado, además un sitio fantástico para venir con niños. Yo que tengo una pequeña, cuando tenga un momento la voy a traer, porque realmente es un paraíso. Un paraíso. ¿Qué platos Aladino se va a encontrar todas las personas que suban aquí a las Praeres? Bueno, pues aquí es poco variedad, pero está riquísimo, por lo que dice la gente. Yo no soy el que lo como normalmente, y el que la gente es la que lo habla. Empieces por una buena fabada, después pases a un buen cabrito, un buen ciervo, venado, bueno. Y después tenemos carne guisada de ternera, picadillo, con huevo y patates, y picadillo, huevo y patates, que es el plato también muy exquisito aquí, y los callos también, tenemos un poquillín de todo. Y este programa que estamos cubriendo, el Festival de la Sidra, Nava, la tierra de la sidra, ¿con qué sidra nos deleita? Con la sidra de Estrada, que está buenísima. Está muy buena. Muy ¿no? buena, yo tengo una sidra de Estrada de toda la vida y es buenísima. ¿Y postres, Aladino? ¿Qué postres tienes? Tengo una tarta de queso que la hemos probado antes y doy fe que está excepcional. Doy fe de que está muy buena. ¿Y qué más postres tenemos? Y después nada, tenemos poca variedad, ¿eh? Tenemos alcabrales con dulce de membrillo o sin dulce y yogur. No tenemos más que esos 3, pero porque solo ya abrimos el fin de semana y tampoco podemos meternos en mucho gasto de esas cosas, ¿entiendes? Pues si lo vendes o no lo vendes. Y algo que hay que destacar a nuestros espectadores es un ser que comparte esta aventura de Les Praeres con Aladino. Estamos hablando de un venado hembra que además hemos podido comprobar, los chicos y yo, que interactúa perfectamente con toda la gente que visitamos Les Praeres, pero que luego vive pues en su ecosistema completamente libre y sin ningún tipo de problema. Aladino, cuéntanos la historia que tienes tan especial con Bambi, porque es una pasada poder tratarla. Pues un día me la tropecé, iba por ir dando un paseo, y la tropecé ya la proviquina bastante ya decaída, ya como bastante deteriorada, ya no iba a vivir mucho más, la iba a comer el raposo fijo. No tenía madre, ¿eh? Eso está claro que no tenía madre. Y entonces la cogí, la traje para acá y empecé a dar un poco leche, a enterarme a ver qué leche podía dar especial, compré la mejor leche que había, oro blanco que se llama, por cierto, que vale caro. Y estoy criándola todavía y doy el biberón ahora, es alucinante. Y luego vamos a dar paseos por ahí, alucines con ella. Ya estuve en Río Seco, mira que yo lejos, en el pueblo de Campiellos con ella dando un paseo. En la Chamoca, ando todo el monte, todos los días casi voy a dar un paseín con ella por el monte y me puedo acercar a los otros ciervos con ella porque es alucinante estar con ella, porque según vas con ella los ciervos me la ven y no se asusten. Entonces yo puedo ir escondiéndome y acercándome a ellos y ella está con ellos, yo estoy con ellos también, pero un poco más escondido y alucinante. Es que uno oye decirlo y otro oye vivir con ella. Aladino, para todos los espectadores que quieran saber más sobre las Praeres, utilizamos social media, tenemos página Facebook, una web, cuéntanos. Tenemos una página Facebook que me pusieron de Bar Les Praeres y tengo muchas fotos del Bambi, del bar y de tal, de cuando nieva y uno y otro, cuando subo las cosas con la nieve y eso, sí. Está muy bien. Y también puedo poner la cocinera ahora, que tengo una cocinera preciosa que cocina muy bien y una hija maravillosa que me ayuda mucho. Claro, que es el equipo realmente de Les Praeres, por eso sale todo tan rico y nos tratáis también a todos los que venimos. Pues lo dicho, Aladino, me ha encantado conocerte, a ti, a tu mujer, a tu hija, a los amigos que hemos encontrado aquí y volveremos, porque nos ha gustado muchísimo este sitio. Y ahora mismo, pues lo que me toca es dar paso a mi compañero Cristian, que por supuesto no pierde el tiempo y ya está en otro llagar. A ver, Cristian, sorpréndenos, ¿dónde te encuentras? Nos encontramos en el llagar Bernueces con Miguel Martínez, su propietario. Es uno de los llagares más antiguos de Asturias y probablemente el más antiguo de Gijón. 5 generaciones. ¿Cómo empieza esta historia, Miguel? Bueno, pues yo prácticamente, no sé, nací casi en el lagar ya, ¿no? Con mi abuelo. O sea, yo soy, digamos, la 5ª generación, bueno, mis padres ya no se dedicaron a la sidra. Fue mi abuelo, pero bueno, mi abuelo estuvo hasta hace 4 o 5 años, me parece, con nosotros, con 102, o sea que prácticamente tenía 102 cuando murió, mira la vida que estuvo en el lagar. Y entonces desde pequeño, bueno, es un medio de vida, o sea, es una cosa como parte de mi vida, o sea, el lagar, no sé, yo creo que
las tareas, la época de la manzana, ir a elaborar, el ir a limpiar un tonel, el embotellar, siempre hay unas fiestas alrededor de todo ello, o sea que bueno, no sé, es algo que llevas dentro, o sea, no sé explicarlo, ¿no? Pero bueno, después me tocó a mí dirigirlo, entonces fue cuando cambiamos, mejoramos la bodega, digamos, dedicamos más, hicimos un lagar para hacer eventos, no para fabricar mucha sidra, y estamos haciendo derivados, o sea, hacemos sidra dulce, estamos haciendo una especie de sangría, estamos haciendo algún licor. Entonces, cuando hay un evento, la gente viene a casa, lo que intentamos dar a la gente pues es un poco pues, derivados de la sidra, no solamente de la sidra natural. Como decías hasta hace poco, ahora mismo haces 4 productos totalmente diferentes. Vamos a ver que nos los vayas definiendo un poco cómo se hacen y cómo los definirías tú. La sidra natural que tenéis aquí, ¿cómo la elaboráis, más o menos? Bueno, la sidra natural es igual que cualquier otra sidra natural, ¿no? Nosotros hacemos una sidra pues suave, no es una sidra muy fuerte, es una sidra comercial, digamos. No elaboramos una gran cantidad de sidra tampoco. No elaboramos mucho de nada, estamos haciendo de todo un poco, ¿no? Es una bodega que, bueno, vendemos prácticamente todo directamente al público. Entonces no es un lagar que andemos vendiendo por muchas sidrerías, o sea, vendemos en alimentación. El lagar vende en alimentación y la mayoría de las sidras se vende directamente, digamos, aquí en el lagar al público. Lo que se vende aquí y la gente viene a buscar cajas. Y entonces nosotros, como nos dedicamos también a la huerta, pues nuestra distribución, a la que llevamos una caja de lechugas, llevamos una caja de sidra o llevamos una caja de zumo. Entonces tenemos un mercado, bueno, pequeño, digamos, pero bueno, directo. Háblanos del licor en esta ocasión, ¿a qué lo tenemos? Nosotros empezamos a hacer destilados, ¿no? Empezamos a hacer un poco de destilados de sidra y estamos haciendo un licor, hacemos un aguardiente y después con el aguardiente le metemos el zumo de manzana, ¿no? Metemos el zumo de manzana y entonces estamos haciendo un aguardiente de sidra diferente, no como el Calvados. El Calvados es aguardiente seco y más envejecido. Nosotros no, estamos haciendo un aguardiente, le metemos el mosto de manzana, lo diluimos y hacemos 2 o 3 graduaciones, ¿no? Entonces es un licor más suave de beber porque es dulce, aunque tiene graduación, no es como el brandy, es mucho más seco, más duro de beber. No sé, la gente es más light, quiere productos sin alcohol. Pues para eso tenemos también el producto sin alcohol, la sidra dulce, que tiene en formato de botella grande y más pequeña, el manzanito. ¿Es un producto estrella de la casa? Sí, hombre, nosotros tenemos mucha ilusión en él, aunque es difícil. Nosotros antes vendíamos muchísima sidra, la sidra dulce, por las tiendas, hasta que llegó a Sanidad se prohibió, ¿no? Entonces fue cuando pensamos en pasteurizarlo. Es un producto difícil de trabajar, es un producto que tiene muchos problemas a la hora de envasar, para que no nos queden turbios, que queden limpios. O sea, llevamos muchos años y ahora, bueno, el producto cada vez está, cada vez tiene más garantías, no posa, ya no tenemos grumos en las botellas, pero es un producto difícil de trabajar. Por otro, un producto que está de moda, la sangría. Entonces, más o menos la sangría de sidra, pues bueno, nos faltaba, nosotros aquí, mira, yo la sangría de sidra empecé, íbamos a las ferias, íbamos a mercados y iba con la sidra dulce. Iba con la sidra dulce y la gente miraba, pasaba, y resulta que yo tenía al lado uno vendiendo caipiriñas. Vendía la caipiriña, 6 euros el vaso, yo vendía 1 euro el vaso y resulta que mi vaso decían que era pequeño, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Esta es la caipiriña, tiene un vasín así, 6 euros, mi vaso así de grande, 1 euro, y dice que es barato, y es caro, ¿no? Y dije, pues tengo que hacer algo. Entonces cogí la sidra y empecé a mezclar. Digo, pues voy a hacer una sangría. Entonces metía hielo, empecé a hacer la sangría con fruta y digo, y vale 6 euros. Y me pagaban los 6 euros por la sangría, o sea, y no me pagaban por el vaso. Bueno, en las ferias, ¿no? Entonces al final intentamos embotellarlo y bueno, y después de un tiempo pues conseguimos embotellarlo y que nos aguante, ¿no? Miguel, por otro lado hay que resaltar por último,
que puedes tener la capacidad para hacer eventos aquí y luego tienes pues ese restaurante para que la gente venga a comer y con los niños, que supongo que sea un poco el éxito de la casa hoy en día, ¿no? Sí, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos locales para hacer eventos privados, tenemos un salón grande, tenemos más pequeños y después tenemos el día a día, tenemos merendero, entonces bueno, cogemos un poquito todo tipo de público, ¿no? Desde una mesa que te puede venir a la de 2 personas hasta un convite grande, ¿no? Claro. Y lo mismo hacemos un cumpleaños para 10 niños que para 500, ¿no? O sea, bueno, es un poco, bueno, tenemos mucha alternativa, que bueno, en los tiempos que corren pues no está mal. Pues sí. Miguel, por último, ¿dónde os encontráis? ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Estamos nosotros esto es Castillo de Bernueces, pero estamos en línea con la Universidad Laboral, o sea, estamos a 1,8 km por la carretera de Santurio, desde el Jardín Botánico, carretera de Santurio a 1,8 km. Estamos aproximadamente de la Universidad Laboral. Miguel Martínez, propietario de Sidra Bernueces, muchísimas gracias. Pues vamos a volver enseguida ya, hay que ir ya para allí, para el ayuntamiento, porque están ocurriendo cosas, entrega de premios a autoridades. Nos vamos para Nava. A pocos minutos de la entrega de premios y de que Tom Fernández dé el pregón a la plaza del ayuntamiento, estamos aquí arriba para saber la opinión de los protagonistas. Unas palabras ahí. Estamos con Juan Roza, de Sidra Roza, la ganadora de la mejor sidra natural asturiana aquí en Nava. ¿Qué significa el poder ganar en Nava? Pues bueno, primero es un concurso muy importante y ganar la mejor sidra de Asturias, pues como palagarero es una honra. Encima entre 40 participantes, que había buena sidra que podía haber ganado pues cualquier lagar. Y este año, pues bueno, pues tuvo Sidra Roza la suerte y contento y orgulloso de ganar este premio. Juan, ya podemos preguntarte, ¿cómo se hace la mejor sidra de Asturias? ¿Lleva mucho trabajo? Bueno, la mejor sidra de Asturias, pues principalmente es la manzana de aquí de Asturias, que sea manzana de Asturias, y después, bueno, en buenos toreros de madera o buena fibra, pues se hace buena sidra, sí. Pero principalmente la manzana prima que sea de Asturias. Estamos con quien insignia del Sporting. ¿Qué significa estar hoy aquí representando al club en el Festival de la Sidra, el Festival de la Sidra aquí en Nava? Bueno, pues un detalle que han tenido el alcalde de Nava, y la verdad que es un acto muy bonito porque son 2 equipos representativos, los más representativos de Asturias, tanto el Oviedo como el Sporting, o Sporting como el Oviedo, y la verdad que pues esto nos ha hecho una gran ilusión. Es un acercamiento también, eso quiere decir que la sidra es bueno para todos, ¿no? La sidra es bueno para Asturias y bueno, la hermandad entre estos 2 equipos, y yo creo que es una manera de estar un poco más unidos de lo que estamos, porque yo creo que el fútbol asturiano necesita un poco más de acercamiento entre estos 2 equipos representativos de la ciudad, y espero y deseo que para el año que viene nos podamos ver en primera división, porque yo creo que esos derbis que se jugaban en la época mía, pues que la gente los tiene que recordar y echar de menos, y espero que para el año que viene nos podemos encontrar en el terreno del juego y claro, cada uno defender sus colores como naturalmente, pero que estemos un poquito más cercanos. Creo que el fútbol necesita pues esa amistad que últimamente nos está faltando, la deportividad también, creo que debería de ser uno de los primeros o primordial, y que también nos está faltando un poquito. Creo que la gente, los jugadores que son actualmente las figuras del fútbol, tienen que dar buen ejemplo en el campo y fuera del campo. Estamos con Juan Cañal, el alcalde de Nava. Alcalde, ¿qué significa esta fiesta para el concejo? Es el acto festivo más importante del concejo. Llevamos ya 38 ediciones, empezó en el año 1969 y bueno, al final es la fiesta por excelencia, el Festival de la Sidra es la fiesta por excelencia de la sidra, y en Nava se celebra de una manera especial. Durante estos 38 años seguro que muchos de los asturianos han venido, pero esos asturianos que todavía no saben lo que es, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué les dirías? Pues muy sencillo, aquí tenemos una hospitalidad maravillosa, la verdad que la gente que viene a Nava queda encantada, tenemos buena gastronomía, tenemos la mejor sidra de Asturias como
se demuestra en este concurso. Y bueno, pues es un sitio acogedor que la gente que viene normalmente suele repetir. Alcalde, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estamos con Tom Fernández, director de cine y guionista. 20 años viniendo a la fiesta y hoy, como decías en el pregón, desde lo más alto dando este mensaje, ¿no? ¿Cómo te lo tomas? Hombre, pues con mucha ilusión, ¿no? Es como subir de categoría, de estar 20 años por ahí haciendo el animal, de repente que te llamen para dar el pregón, pues hombre, ya es mucha ilusión. No es una fiesta cualquiera para mí, son muchos recuerdos, muchos años y cosas muy, muy especiales que hemos vivido aquí. Ya dar el pregón, bueno, me hacía mucha ilusión. ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora? Ya has dado el pregón, supongo que ahora toque pues, vivir un poco la fiesta. ¿Qué vas a hacer? ¿A ti qué te parece? beber sidra. No voy a dejar un tonel sano. Pero no, ver amigos, que también es un momento de reunión, de ver a gente que te apetece mucho ver y beber sidra y ya está. Tom, aparte de la sidra, ¿algún proyecto de futuro que puedas llevarnos aquí en las cámaras? Sí, bueno, ahora lo más inmediato, estamos trabajando en proyectos sobre todo de televisión, que es lo que ahora mismo en España parece que está repuntando ahora y que hay plataformas nuevas en las que podemos desarrollar proyectos un poco diferentes. Entonces, vamos, los compañeros guionistas estamos todos un poco de subidón, entre comillas, porque parece que podemos hacer cosas, al fin, un poco más arriesgadas en este país. Tom Fernández, ahora toca pasarlo bien. Muchísimas gracias. A vosotros, compañeros. Venga, chao. Verano. Me estoy animando, Chema. Échame otro culín porque cada vez me gusta más la sidra. Oye, por favor, Raquel. ¿Qué pasa? Ya te vale, objetivo más que cumplido, hija mía. No, sí, que ya no pareces catalana, pareces asturiana. Que el asturiano aquí soy yo. Es que desde que se grasa es tan buena para la salud. No, por favor, que tenemos que acabar el programa, por favor. Bueno, vale, pero ¿se acaba ya el programa? Se acaba ya y empezaremos a agradecer. No me vale. Yo quiero más sidra o más festivales. Olvídate, por favor. Hay que agradecer a la gente que esto se acaba ya. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, Agencia Asturias y Talaso Poniente. Y por supuesto también agradecer a las marcas que nos visten, Paquita Clamores y Quash. Y para todos aquellos que quieran volver a vernos, ¿dónde tienen que hacerlo, Cristian? Pues es súper fácil porque hoy en día, Raquel, casi toda la gente tiene Facebook. Metiéndose en facebook.com/menganos.tv podrán ver toda nuestra actualidad. Eso sí, darle a me gusta, por favor. Y digo yo, que la semana que viene volvemos, ¿no, Cristian? Oye, volveremos, hija, hay que trabajar, hay que vivir de algo, pero ¿por qué vamos a volver? Hombre, por supuesto, volvemos porque ya verano. Hasta luego. Verano. Y el verano